Acompáñenos a los 90s en las aventuras más británicas que te podrás encontrar. Próximo video. Parklife. Una muestra de amor inglés. Como ya ha sido costumbre por 2 años consecutivos, este año lo comenzamos con un video de Blur. Ya hemos platicado de los discos más experimentales, aparte de su reciente álbum, The Ballad of Darren. Todas estas aventuras, la fama, las caídas, los corazones rotos y además animales sónicos comenzando a resplandecer por las oportunidades y proyectos que estuvieron fomentando la consagración de Blur y más de la carrera de Damon Albarn. Y no podemos hablar de un salto gigantesco sin conocer a fondo la pieza clave de la acentuación de Inglaterra, el Britpop y de Blur con la música europea. Hablamos del querido y reconocido Parklife. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Mi trabajo es ser repetitivo. Mi trabajo. Repetir es mi trabajo. No quiero escucharme como disco rayado, pero es importante el contexto. En 1991, la banda sacó Leisure, siendo un disco demasiado diferente a lo que llegaría a realizar para después. Era un hijo de su tiempo. Algunos piensan que está adelantado o simplemente no es tan bueno. Tiene como reconocimiento en tener una canción que a Kurt Cobain le gustaba. Blur se iría de viaje a Estados Unidos, pero no tuvieron suerte debido al creciente y popular grunge de los 90. Aunque Leisure llegó a estar en top 10, la propuesta no fue algo que ayudó. Todo esto cambiaría poco a poco con la llegada de su sencillo Popsin, mostrando una cara más amigable con el rock pop que bandas como The Kinks emulaban en su tiempo. Con este EP ayudó a cambiar la visión artística de la banda, además de pavimentar el camino a su segundo disco. Modern Life is Rubbish sería el prototipo de su tercer disco y aparte marca el inicio suave del Britpop de los 90. En su momento hablaremos de Modern Life, por eso no entraré tanto en el álbum. Nuevamente, un disco de Blur triunfó y llegó a estar en las listas de Reino Unido, pero su fama en Estados Unidos fue un rotundo fracaso. Recordemos que en esa época el grunge estaba siendo sobreexplotado por todo este lado del mundo, así que con eso no puedes luchar. Y era algo que las empresas estaban peleando, ya que la versión americana era una versión extendida que incluía Popsin y otros 2 B-sides. Por el otro lado, Blur vio cómo se estaba desarrollando su fama dentro de su país. Tal vez en Estados Unidos no fueron bien recibidos, pero lo que ellos no sabían era que estaban cocinando la moda y las tendencias que definirían los años 90 en Inglaterra. Después de ese pequeño contexto histórico, ¿cómo nace Parklife? Parklife nace en una época de crisis, debido a que Food Records, la discográfica donde estaba Blur, estaba preocupada por el futuro de su compañía. Después de sacar Modern Life, Damon, sin esperar, comenzó a escribir canciones para el siguiente álbum, junto con la ayuda de la banda. Para mediados de 1993, comenzarían la producción junto con Stephen Street, quien es la persona que los acompañaría por 4 años más. Aunque el productor y la banda estaban teniendo buenas reacciones de cómo estaba desarrollándose el álbum, el dueño de Food Records, David Wolf, no veía con buenos ojos lo que ellos querían realizar. Parklife es el Britpop hecho un álbum. Sé que hace poco dije que Modern Life fue el disco que dio inicio al movimiento, pero aún tenemos recuerdos de lo que hicieron en Leisure. Uno de esos ejemplos es Oily Water, siendo una canción que se ahoga en shoegaze. Pero aquí, todas sus canciones no se sienten tan industrializadas, ni mucho menos violentas como quisieron hacerlo en sus discos anteriores. Encontramos propuestas más alegres, coloridas, que evocan el sentimiento de fiesta. No podemos quedarnos solamente en el concepto del Britpop, ese es el nombre del movimiento, por así decirlo, pero encontramos diferentes géneros que hacen eco demasiado en Parklife.
Uno de ellos, el pop barroco, evocando a los Beatles aparte de un mezclado new wave popero, aparte de tomar forma de corrientes francesas con el sencillo To The End. Simplemente es un disco con muchos colores dando más fuerza a la idea de Cool Britannia que estaba teniendo su regreso en los años 90. Todas estas buenas ideas, las canciones con historias interesantes, sonidos hipnóticos, aún no convencían a David Wolff, por lo que trató de realizar algunas modificaciones para el arte visual del disco. En primer lugar, tenía la idea de que el disco se llamara directamente London, y sería un carrito de frutas y vegetales lo que estaría en la portada. A palabras de Damon, eso sería lo último que hubiera realizado David como jefe de la disquera, antes de que fueran compradas por EMI. Al contrario de esto, la banda optó por el nombre de Parklife, nombre que vendría del sencillo del mismo nombre. Me gustaría hablar del significado del título cuando lleguemos a la canción. La portada es de una carrera de galgos en Walthamstow Stadium, al este de Londres. De hecho, la mayoría de las fotos que aparecen en el booklet del disco fueron tomadas en este estadio. El primer sencillo del disco, además de que sería la canción principal del álbum para darlo a conocer, Girls and Boys se creó en un viaje a España de Damon junto con su expareja Justin Frenchman de Elástica. Viajaron a Magaluf, España para unas vacaciones y quedaron impactados por la liberación sexual que había en el lugar, ya que a palabras de Damon, parecía mucho el ambiente que te podrías encontrar en Essex, Inglaterra. La canción habla sobre la liberación sexual que podría haber en todas estas fiestas. El consumo de alcohol, la música, la diversión de todos y la vida nocturna llena de excesos hacen que se cree un Battle Royale de todos contra todos. No literalmente, sino que el calor de la fiesta hace que puedas estar con cualquier persona. Siguiendo el coro, Damon remata que sin importar qué tantos sapos beses en una fiesta, siempre habrá alguien al quien ames intensamente. Los temas sexuales no terminan aquí, ya que al principio de la canción hacen referencia a los problemas que estos pueden conllevar. En los 80s y 90 hubo un estallido de personas que se infectaron con VIH, por lo que Damon habla sobre una paranoia de estar viviendo en los 90. Hasta la portada del sencillo tienen las mismas intenciones, ya que la caja del cassette simula parecerse una caja de condones. La canción llegó a ser considerada como la canción del año por la revista NME, además de ser la canción más exitosa de Blur en ese momento, llegando al top 5 en Reino Unido. Y para terminar esta canción, Thom Yorke ha comentado que le hubiera encantado crear esta canción. Tracy Jacks habla sobre la vida de una persona de mediana edad. En The Ballad of Darren habíamos comentado que Parklife hablaba de diferentes historias de personas del día a día. Tracy Jacks es una persona normal, tiene un trabajo normal y tiene hobbies normales. Tristemente comenzó a tener la crisis de la mediana edad. Los doctores le recomiendan tener una vida normal, pero para él eso es algo imposible, ya que le gusta la excentricidad de la vida. En el clímax de su historia, Tracy Jacks se escapa en tren hacia la ciudad de Walton para correr desnudo. Tristemente la policía lo atrapó y lo llevó para su casa. Es una canción divertida y que llega a ser simple, pero tiene su encanto. Cronológicamente, este sería el último sencillo de la banda en sacar. La canción habla simplemente de cómo la sociedad ha estado más despierta en la irrelevancia. Se hace mucha referencia a la televisión al principio, a la mitad y en el segundo verso. La televisión nos ha demostrado que es un reflejo de lo que somos como sociedad. El despertar sexual que estaba teniendo el aparato en las casas puede llegar a ser muy impactante y puede modificar nuestra forma de ver las relaciones. Llegando al final del siglo XX no es nada importante, ya que estamos poniendo nuestra atención en cosas sumamente aburridas e innecesarias. El miedo de estar solo
utilizar la misma ropa para sentirse iguales hacen que esta vida se vuelva repetitiva, al igual de lo que estoy diciendo. El inicio de Parklife es muy espontáneo y no deja un respiro por las canciones impresionantes que nos encontramos en el álbum. Llegando a la canción que le da el nombre del álbum, Graham Coxon comenta que el concepto de Parklife no hace nada más que un tributo a las cosas que podemos encontrarnos en el día a día, a los trabajadores, a los transeúntes o a las personas que pasean por el parque. Son simplemente anécdotas con las que todos podemos identificarnos. Que las personas hayan encontrado una conexión con patriotismo inglés ya es otra historia. Al igual que Tracy Jacks cuenta las aventuras de una persona viviendo una vida normal. Aquí el agregado que le da ese toque más humano y demasiado inglés sería Phil Daniels, un actor reconocido de Inglaterra. El coro de la canción se le ocurrió a Damon mientras estaba en Hyde Park, y la idea de ver a las personas y a las palomas convivir tranquilamente ayudó a conectar los puntos y crear uno de los coros más importantes del Britpop. La canción es parte importante de la cultura inglesa moderna. Es utilizada en algunos estadios como una canción de calentamiento para los equipos. Uno de ellos, por obvias razones, el Chelsea, siendo el equipo predilecto de Damon y de Phil Daniels. Esta canción salió para un comercial de Nike, aparte de la serie de Beavis and Butthead. What the hell language is he speaking? Bank Holiday es un término para los días feriados en Reino Unido, donde los bancos no trabajan. Dependen mucho de las festividades nacionales e internacionales, como la Navidad. Es una canción punk frenética donde describe los días feriados de las personas. Unos se las pasan en familia, otros en el pub, y otro chico que chica se la pasa bien en las fiestas, solamente para regresar al día siguiente a trabajar. Butthead me recuerda mucho a Blue Jeans del disco pasado. Directamente habla sobre tener cruda. Es la sensación de despertarse con resaca después de una noche de excesos. La canción también puede hablar sobre conocer a una persona especial, pero debido al tomar alcohol y sobrepasarse, termine perdiendo el contacto de esa persona, siendo solamente un recuerdo. Es un instrumental muy colorido que nos transporta a todo tipo de evento o feria inglés. Es agradable funcionando como un interludio y agarrar un poco de aire en esta montaña rusa. Esta canción tranquiliza las aguas y nos invita a ignorar por un momento lo que hay en la tierra y contemplar por un momento el espacio. Esta canción fue compuesta y cantada por Alex James, bajista de la banda, y en esta habla sobre algunas lunas y estrellas que están flotando en el espacio. Phoebe, Jano, Dion son una de las lunas de Saturno. Io, Elara, Leda, Calisto y Sinop siendo lunas de Júpiter. Porcia, una de las lunas de Urano. Vega, Capella, Adar, Rigel, la estrella Bernard, Antares, Aldebarán, Altair, Wolf 359 y Betelgeuse son nombres de estrellas. Esta canción sería de las pocas, o hasta podría decir que es la única en donde canta solamente Alex, aparte de ser la que no entra de una manera más colorida al collage británico que Parklife es. Y una disculpa si no entendieron lo que acabo de decir. Como quiera, ahí voy a poner en la edición cómo se escriben esas lunas, esas estrellas, porque la verdad no se me ocurrió cómo pronunciarlas. Pude buscarlas, pero no. Este niño se le ocurrió hacer esto. No. Comenzamos con la segunda parte del disco. To the End viene siendo el segundo sencillo que se utilizó para promocionar Parklife. A diferencia de las canciones realizadas para este disco, To the End fue producida por Stephen Hagg, conocido por haber participado con Pet Shop Boys o New Order. Toda la estética de la canción, junto con el video musical, recuerdan mucho las películas de James Bond, además del género New Wave de las películas francesas. La canción, como estarán pensando, es de desamor. Es estar recordando los buenos momentos de una relación.
Tanto amor que hubo entre ellos dos, tristemente los hizo colapsar. Afortunadamente, con todos estos altibajos, pudieron llegar con calma al final de su relación. Con esta canción tenemos 3 versiones. La primera sería la original del disco y la del sencillo. Después la versión en francés que encontramos en el sencillo de Parklife. Traduciendo por completo la letra de la canción. Y la última versión llamada Le Comédie, donde se hacía dueto con la cantante Françoise Hardy, cantando algunas partes de la canción en francés. Esta saldría como sencillo en Francia directamente y la podrías encontrar en el sencillo de Country House del siguiente disco de Blur. London Loves nuevamente nos cuenta de una aventura de la aburrida vida de una persona. Lo que la diferencia de todos ellos es la vida de millonario que tiene. Tiene el dinero, pero no sabe cómo malgastarlo. El coro habla sobre cómo la mayoría de las cosas se van de manera fugaz. Una de esas cosas también es el amor. Podrás llenar tu corazón de objetos inútiles y regalos vacíos, pero aún así te sentirás vacío regresando al ciclo en el que estabas al principio de la canción. Las siguientes 2 canciones son mis favoritas del disco, debido a la forma en la que están estructuradas auditivamente. La canción es creada debido al nacimiento de las fiestas rave, donde resalta mucho la música electrónica. Damon nos habla de la perspectiva de nuestra cabeza, siendo el cuartel general del cuerpo. Esta canción tiene mucha vibra a que estamos en constante peligro, a las sustancias y bebidas que podamos ingerir, así que nuestra mente estará haciendo lo posible para cuidarse. Es una gran canción que se esconde casi llegando al final y que les recomendaría escuchar. La canción hace referencia a 2 cosas. La primera sería el puerto de Dover en el condado de Kent, donde se encuentran acantilados con un resaltante color blanco. Estos hacen igual referencia en la canción. La otra sería la relación directa con una rima tradicional de Inglaterra llamado Roll Me Over in the Clover, donde se narra de manera metafórica tener relaciones sexuales. Aquí en la canción de Blur no hay tanta diferencia, solamente que entra un poco también el tema del suicidio en algunas partes de la canción. A mitad de esta comienza a tener relación la rima que había comentado al principio, incitando a su pareja a tener relaciones arriba del acantilado. Cuando no está esa persona, los pensamientos suicidas regresan, dando nacimiento a la frase que termina el segundo verso. Es una canción estupenda y se mantiene interesante con el ritmo que lo acompaña, siendo muy sofisticada, de la clase alta, para estar hablando de temas como el suicidio o la sexualidad. Es una canción muy sarcástica, atacando la vida cotidiana del pueblo estadounidense. Recordemos que Blur no tenía con buenos ojos a Estados Unidos, después de que ellos trataron de entrar a su mercado. La historia nos centra en un personaje llamado Bill Barrett. Aburrido de su vida en Inglaterra, decide irse de vacaciones a Estados Unidos. Esto es a lo que él llama su plan B. Él fue a Estados Unidos buscando todas las cosas que su natal país no podía encontrar. Al parecer, él está feliz con su nuevo país, lleno de comidas gigantescas, números grandes de canales de televisión y sobre todo, de la gente mágica que te puedes encontrar ahí. This is the neighborhood and you are not welcome. That's why I need to be here. De ahí el nombre de la canción. Es una bonita forma de rehacer una crítica al sueño americano que tenían muchas personas en esas épocas. Esta canción vuelve a contarnos la historia de una persona. Jubilee es un chico que no le gusta salir mucho, se la pasa encerrado en su casa, no le gusta socializar y poco a poco está malformando su vida y su cara. Su padre no le gusta que esté solamente en su cuarto sin hacer nada. Sus oportunidades de estar con una chica se vuelven poco a poco menores a lo que ya eran en su momento.
Jubilee es una despedida divertida de lo que es Parklife, una historia muy curiosa, pero que invita a las personas a pasar un buen rato. Esto hará contraste con la penúltima canción del disco. This Is a Low hace referencia al Shipping Forecast, que para nosotros sería el pronóstico marítimo. El Shipping Forecast normalmente son transmitidas en la radio de la BBC. Como dice su nombre, ayuda a los barcos a conocer cómo está el estado de los mares alrededor de las islas británicas. El pronóstico marítimo es parte de la cultura de Inglaterra, ya que por muchos años han estado presentes en la medianoche de muchas personas de Inglaterra, siendo un momento de relajación y de ayuda auditiva para dormir. Low, 250 miles northeast of the Faroes, 956, moving. Hasta Radiohead ha hecho referencias en el Shipping Forecast en su canción In Limbo del disco Kid A. Damon se siente como si fuera una de estas embarcaciones zarpando hacia las tierras inglesas, viajando con las mismas situaciones climáticas que podría encontrarse un marinero en su viaje. Cuando Damon dice se refiere a otra expresión marítima, donde habla sobre un punto de baja presión en el mar, aquí sirviendo como una metáfora para estar en depresión cuando estás solo. La verdad, nunca estarás solo, mientras esas voces te estén acompañando en tu viaje. This Is a Low sirve como un final para el disco, después de haber vivido todas estas historias de las personas que te puedes encontrar en el día a día, después de escuchar historias de desamor, de inseguridades y crisis, o de la monotonía de la vida, no hay nada mejor que dejarte llevar, prender la radio y que el pronóstico marítimo te arrolle para vivir un nuevo día en la mágica Inglaterra de los 90. Lot 105 sirve como un epílogo para mostrar lo divertido y apantallante que fue este disco. Me recuerda mucho a Intermission del disco pasado. La canción pasada fue demasiado seria para terminar este álbum, lleno de tanto color, por lo que entiendo que quieran terminar con un toque más sarcástico y atrevido. Sin dudarlo, Parklife es un disco. Un disco que la verdad es demasiado largo si lo vemos en cantidad. Son 16 canciones, siendo el disco más largo de Blur en su historia. Este disco es una entrada directa al Britpop y se nota por mucho su actitud. Damon y compañía lograron alzarse como la banda del momento en Inglaterra y fueron uno de los principales líderes de este movimiento. Para este mismo año, Blur no sería el único que tuviera fama exitosa en todo el país. Un grupo de Manchester comenzó a tener demasiado éxito gracias a sus canciones rock and rolleras. Como había dicho en el video de la historia de Blur, Blur no necesitaba un antagonista, pero al final lo obtuvo.